Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nash and the Way. Espérame, Mimi, voy a grabar. Mimi, voy a grabar. Como seguramente ya vieron en el título, pues este es un video donde les quiero mostrar qué tal es hacer tus postales con Canva, pero sobre todo me quiero enfocar a cómo es el envío de estas postales, porque Canva te da la opción de mandar a imprimir con ellos tus postales y creo que también como flyers y otras cosas, pero bueno, yo me enfoqué en lo que me importaba, que eran como nuestras tarjetitas de agradecimiento. Si ustedes son una marca o quieren empezar o están empezando un emprendimiento como nosotros, que es el caso, que estamos empezando una tienda en línea de ropa para perros o cochi.mx, por si nos gustan ir a visitar, aprovechando el comercial, pues la verdad es que es una muy buena opción. Creo que lo ideal es tener una persona que se encargue como de tus diseños, pero bueno, si no, Canva hace un muy buen trabajo. Bueno, tú haces el trabajo, pero como que ya te va guiando y te da como ciertos parámetros para que sea estético y como que no hagas cosas feas. Entonces la verdad es que nosotros por eso lo hicimos con ellos. Y luego también ellos te ofrecen el servicio de impresión. Nosotros no sabíamos y de hecho fuimos primero con otros proveedores, pero la verdad es que no me gustó nada el trabajo que nos hacían. Por ejemplo, esta es una de las que habíamos intentado con otros proveedores. Y para empezar tú tienes que ir como al establecimiento y decirles quiero estas medidas. O bueno, ya se las das con las medidas y ellos te lo mandan a imprimir. Lo que me gustó es que te daban pruebas, como de, esta fue una prueba, y ya vi que los colores no se parecían, que no me gustaba la calidad. Entonces ya como que estuvimos buscando y estuve buscando videos o algo que mostrara cómo es que llegaba el envío de Canva, pero la verdad es que no encontraba mucho. Dije, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Entonces, bueno, decidí arriesgarme. Y fue una muy buena decisión porque llegó todo súper bien. Pero bueno, no les voy a platicar más. Primero quiero enseñarles cómo hacerlo y luego cómo es que nos llegó para que lo veamos juntos, porque ahí tengo la caja esperando, pero quería esperarme con ustedes para abrirlo juntos. Así es que vamos a empezar. Muy bien, ahora sí, ya nos encontramos dentro de Canva y como pueden ver aquí en la pantalla tenemos diferentes como que tipos de formatos para hacer en Canva, ¿no? Tenemos pósters, tenemos logotipos, tenemos infografías, también puedes hacer ahí tus posts para Facebook, tus posts para Instagram. La verdad es que Canva está muy completo, pero bueno, nosotros ahorita nos vamos a enfocar en las postales. Entonces lo único que tienes que hacer es, si no te aparece aquí en las primeras opciones, que si es la primera vez que te metes seguramente no te va a aparecer, pero nada más le das clic en la flechita que va hacia la izquierda, hacia la derecha, para ver como que todas las opciones y ahí te va a tener que salir. Pero bueno, nosotros como ya lo hemos ocupado, nos está saliendo en las primeras opciones y entonces ya nada más le damos clic ahí. Ah, ya se me desapareció. Pero entonces lo buscamos otra vez y mira, aquí le damos clic y te va a abrir en otra pestaña. Y entonces una vez que abre, vas a ver que me aparece los que he usado recientemente, pero también te va a aparecer como algunos que te está recomendando por default, o sea, para ti. Y vas a poder ver muchas más, ¿no? Te da por temas, por ejemplo, aquí está, ¿no? Pues de vínculos infantiles o de que... para que o sea, por ejemplo, esto yo lo estoy ocupando para mi empresa, pero tú también podrías hacerlo para, a lo mejor tienes una fiesta y quieres darles como postalitas a tus amigos para que sea como un poquito más formal y no solamente una y te invito. Entonces también es una muy buena idea. Y vean aquí, ¿no? O sea, hay como que un sinfín de opciones que Canva te da. Pero nosotros, bueno, supongamos que ahorita queremos hacer una para estas fechas de diciembre. Entonces aquí podemos, por ejemplo, buscar, ¿no? En buscar plantillas. Entonces te da, no sé, Christmas. Ah, mira, ya me da. Seguramente es muy buscado ahorita. Entonces ya busqué, mira, me pone que no se encontraron plantillas, pero no es cierto, sí hay. Yo las he visto. Entonces vamos bajando hasta que, literal, vete buscando hasta que encuentres como la mejor opción para ti. O que de plano la quieras personalizar tú, ¿no? Ahorita yo quiero utilizar alguna plantilla. Entonces, por ejemplo, aquí ya se ajusta al tamaño que me da por default.
Y listo, miren, aquí está. Supongamos que yo quiero, no sé, que aquí como yo estoy en México, pues quiero que diga Navidad. Entonces nada más selecciono mi texto y aquí le digo Navidad. Navidad. No quiero aquí que diga nada, entonces lo voy a borrar. Y también esto no me interesa, ¿no? Entonces también lo voy a quitar. Pero ¿sabes qué? Aquí mejor voy a pedir que diga Feliz Navidad. Y como en México, pues los signos de interrogación, muy bien, es al inicio y al final, entonces lo pongo. Y listo, ¿no? Ya tengo una postal que me encanta para mandárselo a mis clientes. Y como es postal, quiero que sea por ambos lados, o sea, que sea la parte de frente y la parte de atrás. Entonces voy a poner agregar página. Y pues yo quiero poner un poquito de texto, ¿no? Entonces te vas aquí y vas a texto. Entonces pones agregar un título. Aquí te va a dar como diferentes tipos de fuentes. Entonces nada más tienes que ir buscando la que más te guste. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, esta de Cheers. Entonces es gratis. Hay algunas que te va a decir aquí si no son gratis, que te va a decir como son de Canva Pro. Es importante mencionar que para hacer todo esto, o sea, yo para mandar a imprimir mis postales, nada más tuve que pagar lo de las postales, pero no tienes que pagar absolutamente nada de la herramienta. Bueno, puedes pagar Canva Pro y que te da como muchas más posibilidades, pero si no lo tienes, la verdad es que puedes hacer maravillas con lo que es gratis. Entonces, al menos que de plano lo vayas a ocupar como demasiado, puedes trabajar súper bien con Canva gratis. Entonces yo le quiero cambiar el cheers porque no vamos a brindar. Voy a ponerle más bien, quiero que diga gracias por tu compra. Entonces va a ser gracias. Y el por tu compra va a estar acá abajito. Entonces acá va a ser por tu compra. Digamos que siento que está muy simple. Entonces aquí en elementos le doy clic y puedo yo agregar diferentes imágenes. Por ejemplo, todo esto es gratis, ¿no? Pero algunas cosas te va a decir que son solamente de Canva Pro. Pero bueno, por ejemplo, yo quiero estas patitas, ¿no? Que me encantan. Porque como yo vendo ropa para perros, pues me va muy bien, ¿no? Entonces, gracias por tu compra. Y aquí estas patitas que quiero que sean un poquito más transparentes, que se camuflajen un poquito más. Entonces ya los agrego acá. Un poquito la vuelta, que esté por aquí el detallito nada más. Y de hecho nada más quiero dos. Entonces les voy a recortar y subo y listo. Así es como yo lo quiero. Por ejemplo, tú puedes utilizar algo así, pero también tú puedes agregar tus propias imágenes, tus propios artes, ¿no? Aquí en archivos puedes subir fotos que quieras utilizar. No sé, puedes hacer muchísimas cosas. Yo ahorita porque me quiero enfocar también en lo de imprimir. Y la verdad es que Canva te va guiando muy bien respecto a tus diseños. Entonces, pues ya, digamos que yo nada más así lo quiero. Entonces ya voy a imprimir mis postales porque digo, ay, me quedó súper bonito. Entonces voy a imprimir. Y aquí dice, imprimimos y enviamos postales de calidad a tu casa. Lo cual está ideal, a mí me encanta que lleguen a la puerta de mi casa. Ya nada más tengan que bajar y ya eso está la solución. Entonces aquí te va a dar diferentes tamaños. Si tú no sabes qué tamaño elegir, te recomiendo que agarres una hoja oficio, una carta, y con una regla hagas como las medidas que dice ahí, las recortes y veas si es el tamaño que te gusta, ¿no? Porque a lo mejor prefieres el de 18 por 14 o a lo mejor nada más el de 14 por 10.8. A mí me gusta el de 14 por 10.8 y doble cara para que se vea así, Feliz Navidad y gracias al reverso. También podrías solo seleccionar una cara y aquí tú seleccionas cuál es la cara que tú quieres, ¿no? A lo mejor yo quiero el de gracias. Entonces ahí te va a decir, se te va a mandar a imprimir nada más el de gracias, pero no es mi caso. Yo quiero el de las dos páginas, o sea, quiero el doble cara. Entonces ya, ahí está, listo, acá doble cara y listo, miren ya. Así es como se va a mandar a imprimir.
Entonces aquí te va a dar diferentes opciones de papel. Yo en este caso elijo papel premium porque es también un poquito más barato y la verdad es que la calidad se me hace muy buena. Y también puedes seleccionar entre mate, acabado satinado y opaco. A mí me gusta mate porque aparte puedo escribir a mano sobre la postal. Entonces a mí me gusta escribir el nombre de la persona que nos compró. Entonces así las postales van todavía un poquito más personalizadas, pero es dependiendo lo que tú quieras. Y aquí tú puedes seleccionar qué número de copias quieres. Por ejemplo, la primera vez que yo hice la prueba, porque quería ver cómo llegaba la calidad y todo, nada más mandé 25 copias, que obviamente por copia sale bastante elevado el precio, que son 10 pesos. Pero si tú quieres ya más, la verdad es que el precio se va poniendo bastante bien, considero. Por ejemplo, por 200 es 2.69. Por 500 es 2.17 por copia, o sea, una postal te estaría saliendo en 2.17. 1000 copias, por ejemplo, ya es 1.86, o sea, la verdad es que el precio se me hace muy bueno. Pero bueno, en esta ocasión yo nada más quiero 250, entonces pongo 250. Puedes incluir sobres, pero, o sea, sobres para tu postal, pero a mí no los necesito. Entonces pongo sin sobres, son 620. Y mírate, aquí te dicen, ¿no? Si no estás satisfecho con tu orden, contáctanos y lo solucionaremos. Entonces igual, o sea, como que si no llega como exactamente como tú querías, a lo mejor se podría hacer algo. Ya pones continuar. Y aquí viene la parte interesante, te va diciendo, ¿no? Asegúrate de que tus postales estén listas para imprimir. Dice, ¿ves alguna zona blanca alrededor de los bordes? Y en este caso, no. Pero podría ser que tú pones una imagen y ve, como te muestra aquí en el videito, podría ser que se salga del borde o que no esté exactamente como tú lo querías. Entonces tienes que asegurarte que ninguna zona quede en blanco, porque que podría quedarte como a mí me habían mandado las que mandé con los otros proveedores, ¿no? Que los bordes estaban mal. Y bueno, una vez que arreglas eso, continuar. Y también te dice, verifica los elementos fuera del área segura. Elimina cualquier texto o elemento importante que esté fuera del área segura, ya que podría quedar cortado en la impresión. Entonces, por ejemplo, este arbolito que yo tengo aquí está fuera del área segura. Entonces aquí yo le puedo ir como que ajustando para justo eso de la zona segura, ¿no? Ve, sí, ya está, pero este está como fuera, ¿no? Entonces a mí ya no me gustó y digamos que le voy a quitar ese arbolito raro. Como que tienes que asegurarte que lo que quieres que esté o que es esencial esté dentro de tu zona segura. Entonces bueno, así ya lo arreglé. Y también obviamente te fijas en todo lo de abajo. Entonces también está ok y pones continuar. Dice, revisa tu diseño, descarga el diseño como vista previa en PDF y verifica que se vea bien. Entonces lo voy a descargar y listo. Una vez que lo abres, si ves, se ven aquí unos bordes blancos y a mí al principio esto me sacaba de onda porque decía, o sea, mi postal va a venir con esos bordes blancos, pero no, no vienen así. Entonces no se preocupen, nada más fíjate que lo que quieres que, por ejemplo, yo, o sea, si ya los voy a mandar a imprimir, arreglaría esta parte de blanca que no llega hasta el final de mi borde, o sea, sino que hay solito y luego lo blanco. Entonces yo arreglaría eso, pues bueno, supongamos que está excelente, ¿no? Y pongo, me gustó, ¿no? ¿Cómo quedó? Ah, miren, desde aquí se ve, o sea, no, esto saldría mal en la impresión, entonces nada más tendría que ajustarlo y ya. Pero bueno, lo tendrían que arreglar. Entonces pones continuar. Y aquí te va a dar, por ejemplo, la opción Express, que te llegue de 2 a 3 días hábiles. O sea, a ti te urgen, podrías pedir esta, que cuesta 270 pesos mexicanos. Pero yo siempre pido la navegación estándar, que lo pido con tiempo, entonces ya no tienes que andar corriendo con el tiempo. Y a mí me tardó una semana en llegar, lo cual estuvo bien. O sea, sí, lo que dice de 5 a 8 días hábiles. Y aquí ya nada más agregas tu nombre, el número de contacto y la dirección a la que va a llegar. Entonces pones continuar. Y ya te va a mandar a la parte de que agregues las formas de pago. Y creo que ya es todo. Nada más, bueno, te mandan un correo confirmando tu pedido. Tienes como cierto tiempo, creo que 1 hora o algo así para cancelar tu pedido en caso de que algo haya salido, que te diste cuenta que hubo un error ortográfico o algo, podrías cancelarlo. Pero entonces ahora vamos a esperar a que llegue nuestro pedido, que ya está aquí de hecho. Entonces se los voy a mostrar qué tal quedó. Ahora sí ya tenemos nuestra cajita de Canva y como pueden ver no la he abierto ni nada porque quería abrirla con ustedes. Bueno, nada más le quité nuestra dirección, entonces vamos a abrirla.
Vean, está súper bonito. Dice, lo que no se empieza, no se acaba. Es muy cierto. Y te mandan como una postal que dice, gracias por haber realizado tu pedido con Canva. Esperamos que estés contento con el resultado. Y hablan como de su comunidad y así, la verdad es que está bonito. Si piden, les va a llegar una así. Y vean, así llega como en un paquetito. Nosotros hicimos un pedido de 200 tarjetas. Entonces vamos a ver. ¡Wow! Llegan súper bien. Miren, llegan como pegaditas en 2 paquetitos. Y acá está nuestro reverso, Cochi. Y aquí está como que el mensaje. Pero cómprenos para que vean bien qué dice. Y bueno, así es como llegan. La verdad es que llegan en súper buena calidad. Como les digo, nosotros pedimos el mate para poder escribir encima de Entonces cada vez que nos llega un pedido escribimos muchas gracias Dani, muchas gracias Nash, y así. Entonces pues como pueden ver, llegan súper bien, llegan a la puerta de tu casa. Entonces 100% recomendado. Y así terminamos el video de cómo es que llegaron las postales de Canva. Espero que les haya gustado, sobre todo que les haya servido. La verdad es que como les había dicho, yo no había encontrado ningún video que mostrara qué tal llegaban estas postales, y la verdad es que se me hizo como que súper buena atención. Yo lo pedí, hice el pedido el viernes pasado y hoy es viernes, entonces se tardó una semana. Pero de hecho tú también, como vieron en el video, si quisieras pagar, puedes hacer que te llegue todavía antes. Entonces, si lo piden con tiempo, no creo que sea necesario y así ya no tienen que pagar nada extra. Pero bueno, entonces así concluimos y espero que les haya gustado. Si es el caso, por favor denle like, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Adiós.